Febrero 28, 1944, 12:30 de la tarde, Barthélemy-Straat 19, Haarlem, Holanda. El Oberscharführer Karl Willemse subió las estrechas escaleras de la casa relojería Ten Boom, con 6 agentes de la Gestapo siguiéndole. Habían recibido información de un informante holandés. Esta familia de relojeros cristianos estaba escondiendo judíos. Willemse, veterano de docenas de redadas, sonrió con confianza. Estas operaciones siempre terminaban igual. Gente ingenua, escondrijos obvios, arrestos rápidos. Atravesó el taller lleno de relojes antiguos, sus ojos entrenados buscando las señales reveladoras. Puertas falsas, paneles sueltos, espacios inusuales. La casa era vieja, estrecha, típicamente holandesa. Perfecta para escondites, pero él había encontrado cientos. «Registren cada centímetro», ordenó en alemán. «Hay judíos aquí, los puedo oler». Lo que Willemse no sabía, lo que ningún oficial nazi en Holanda había descubierto, era que a menos de 2 metros de donde él estaba parado, detrás de una pared falsa en un dormitorio del segundo piso, 6 personas contenían la respiración en un espacio de 80 centímetros de profundidad. Una habitación imposible, invisible, ingenieril. Y esa habitación secreta era solo una pequeña parte de una red de rescate que, para febrero de 1944, ya había salvado a más de 800 judíos de las cámaras de gas. Operada no por soldados entrenados o agentes de inteligencia, sino por una relojera soltera de 51 años llamada Corrie ten Boom, que nunca había roto una ley en su vida hasta que los nazis le dieron una razón para hacerlo. Durante las próximas 6 horas, la Gestapo destrozaría esa casa buscando el escondite que sabían que existía. Golpearían paredes, medirían habitaciones, interrogarían a la familia, pero nunca encontrarían la habitación. Y en ese fracaso descubrirían algo que la arrogancia nazi nunca había considerado posible: que una mujer holandesa de mediana edad, armada solo con fe, ingenio y una red de relojeros irresistentes, había creado el sistema de rescate más efectivo en Holanda ocupada. Esta es la historia de cómo una familia de relojeros Precision Engineered la salvación de 800 almas, cómo una habitación secreta de 80 centímetros derrotó a toda la maquinaria de la Gestapo, y cómo la fe tranquila resultó más poderosa que el terror organizado. El mundo antes de la ocupación. La casa en Barthélemy-Straat 19 había sido el hogar de la familia ten Boom durante más de un siglo. Construida en 1837, la estructura estrecha de 3 pisos era típica de Haarlem. Fachada angosta, escaleras empinadas, habitaciones pequeñas apiladas verticalmente. La planta baja albergaba la relojería Ten Boom y Hijos, fundada en 1837 por Willem ten Boom, bisabuelo de Corrie. Para 1940, la casa era un anacronismo encantador. Casper ten Boom, de 84 años, patriarca de la familia, operaba la relojería con la misma meticulosidad que su padre y su abuelo. Cada mañana a las 8 de la mañana abría la tienda. Cada noche a las 6 de la tarde la cerraba. Los relojes que reparaba funcionaban con precisión suiza, aunque eran trabajos holandeses. Corrie, nacida el 15 de abril de 1892, era la menor de 4 hijos. A los 48 años, en 1940, era una rareza. Mujer soltera en una sociedad que asumía que todas las mujeres se casarían. Pero Corrie había encontrado su vocación no en el matrimonio, sino en la relojería. En 1922 se convirtió en la primera mujer relojera licenciada de Holanda.
un logro que los periódicos locales celebraron como peculiaridad antes que como progreso. Su hermana Betsy, 10 años mayor, nunca se había casado tampoco. Juntas manejaban el hogar. Betsy cocinaba, limpiaba, organizaba. Corrie trabajaba en el taller, reparando mecanismos tan pequeños que requería lupa y manos absolutamente firmes. El hermano Willem era pastor en Hilversum. La hermana Nolly vivía en Haarlem con su familia. La familia Ten Boom era profundamente religiosa. Calvinistas reformados que leían la Biblia cada mañana después del desayuno y cada noche antes de dormir. Pero su fe no era abstracta, era práctica, activa. Casper Ten Boom había organizado grupos de oración por los judíos desde la década de 1920, décadas antes de que Hitler llegara al poder. La familia creía literalmente en Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Esta creencia, considerada pintoresca en los años 30, se volvería revolucionaria en los años 40. El 10 de mayo de 1940, las fuerzas alemanas invadieron Holanda sin declaración de guerra. La Wehrmacht cruzó la frontera a las 3:55 de la mañana. Para el mediodía, paracaidistas alemanes controlaban aeropuertos clave. Para las 6 de la tarde, Rotterdam estaba bajo bombardeo. El 14 de mayo, después de que la Luftwaffe destruyera el centro de Rotterdam, matando a 900 civiles, Holanda se rindió. La ocupación fue inicialmente engañosa. Los alemanes se presentaron como libertadores, protegiendo a los holandeses, arios, del caos de la guerra. Las tiendas permanecieron abiertas. La vida continuó con aparente normalidad. Los nazis implementaron control gradualmente, como agua hirviendo a temperatura creciente. En la relojería Ten Boom, Casper continuó reparando relojes. Corrie continuó atendiendo clientes. Pero ambos notaban cambios sutiles. Clientes judíos empezaron a llegar con preguntas nerviosas. ¿Has oído algo? ¿Deberíamos preocuparnos? Casper, cuya memoria abarcaba desde antes de la Primera Guerra Mundial, respondía con calma bíblica. Los que tocan a Israel tocan la niña de los ojos de Dios. No se preocupen. Pero Corrie, más práctica, veía las señales. Decretos que requerían registro de judíos, estrellas amarillas obligatorias, restricciones de movimiento. Cada decreto era razonable según la lógica nazi. Juntos construían una prisión, los primeros refugiados. Mayo de 1942. 2 años después de la invasión, las medidas antijudías se aceleraron. Los judíos fueron prohibidos de parques, teatros, cines. No podían usar transporte público. No podían comprar en tiendas arias. Debían estar en casa a las 8 de la tarde. Una tarde de mayo, mientras Corrie trabajaba en un reloj de bolsillo alemán, ironía que no se le escapó, la puerta del taller se abrió. Una mujer judía que Corrie conocía vagamente, esposa de un sastre local, entró sin la estrella amarilla. Hablaba en susurros urgentes. «Señorita Ten Boom, dicen que su familia ayuda a personas. Mi esposo fue arrestado esta mañana. Van a deportarme. No tengo a dónde ir. ¿Puede ayudarme?» Corrie, quien nunca había roto una ley en sus 50 años, quien pagaba sus impuestos al centavo, quien devolvía libros a la biblioteca un día antes de la fecha límite, miró a esta mujer aterrorizada. La respuesta de su padre fue instantánea. «En esta casa, hija de Dios es bienvenida». Esa noche, la mujer durmió en el cuarto de Corrie. A la mañana siguiente, Corrie contactó a un conocido en la resistencia local. Para el mediodía, la mujer había sido movida a una granja en el campo donde podría esconderse más segura.
Corrie pensó que esto sería un incidente aislado. Estaba completamente equivocada. En junio, otra persona tocó a la puerta, luego otra, luego dos más. La red informal de resistencia holandesa había identificado a la familia Ten Boom como confiable. La palabra se esparció en los círculos judíos. La casa del relojero es segura. El problema era logístico. La casa Ten Boom estaba en pleno centro de Haarlem, en una calle transitada, directamente frente a un café frecuentado por colaboracionistas holandeses y oficiales alemanes fuera de servicio. No era una granja remota donde la gente podía esconderse indefinidamente. Era una trampa de visibilidad. Corrie entendió rápidamente. No podían mantener a personas escondidas permanentemente. Necesitaban convertirse en una estación de tránsito, moviendo refugiados rápidamente a ubicaciones más seguras. Pero incluso el tránsito requería infraestructura, direcciones seguras, documentos falsos, cupones de racionamiento, dinero. Corrie, quien antes de la guerra nunca había mentido, comenzó a construir una red criminal según la ley nazi. Su primer contacto fue Fred Kornstra, un resistente local que trabajaba para la municipalidad. Fred tenía acceso a sellos oficiales, papel de documentos, archivos de identificación. Podía crear identidades falsas que pasaban inspección nazi. ¿Cuántos necesitas?, preguntó Fred. No sé, admitió Corrie. ¿10? Haré 100, respondió Fred. ¿Los necesitarás? Estaba absolutamente correcto. La construcción del escondite. Para julio de 1942, la casa Ten Boom albergaba regularmente entre 4 y 7 refugiados simultáneamente. Algunos se quedaban una noche, otros una semana, esperando transporte a ubicaciones permanentes. El arreglo era precario, dependiente de que vecinos no preguntaran, clientes no notaran, nazis no sospecharan. Corrie sabía que era insostenible. Necesitaban algo más, un escondite para emergencias donde los refugiados pudieran desaparecer completamente si la Gestapo hacía una redada. En octubre de 1942, a través de la red de resistencia, Corrie contactó a un hombre identificado solo como el arquitecto. Su nombre real era Herman Smith, miembro del grupo de resistencia de Haarlem, especializado en crear escondites. Smith había diseñado docenas a través de Holanda. Smith visitó la casa en Barthel-Joris-straat 19 disfrazado de inspector de termitas. Pasó 4 horas midiendo, golpeando paredes, estudiando la estructura de 105 años de la casa. Cuando terminó, llamó a Corrie al dormitorio del segundo piso que ella compartía con Betsy. «Aquí», dijo golpeando la pared externa. «Construiremos el escondite aquí». Corrie miró confundida. La pared era exterior, daba directamente a la calle. ¿No debería ser en el centro de la casa? Precisamente por eso debe ser aquí, explicó Smith. La Gestapo asume que los escondites están en centros, sótanos, áticos. Nunca buscan en paredes exteriores. Piensan que sería imposible construir algo allí sin que se note desde afuera. La habitación de Corrie medía aproximadamente 3 metros por 4 metros. Smith propuso construir una pared falsa a 80 centímetros de la pared externa, creando un espacio ultraestrecho entre la pared original y la pared falsa. 80 centímetros no suena como mucho, observó Corrie. No lo es, admitió Smith. Pero es suficiente para que personas se paren o se sienten. Y es lo máximo que podemos hacer sin que las proporciones de la habitación se vean obviamente equivocadas. Las especificaciones técnicas del escondite demostraron la genialidad de Smith. Dimensiones: 2,5 metros de alto, 2 metros de ancho, 80 centímetros de profundidad.
Espacio total, 4 metros cúbicos. Acceso, un panel deslizante al fondo de un armario empotrado. Para entrar, había que mover zapatos, abrir el panel, gatear a través de una abertura de 60 centímetros, luego cerrar el panel desde adentro. Capacidad, 6 a 8 personas de pie o sentadas. Imposible acostarse. Ventilación, ventilación pasiva a través de espacios microscópicos en la construcción original de la casa. Insuficiente para comodidad, suficiente para sobrevivir 2 a 3 horas. Construcción. Ladrillo viejo recuperado que coincidía exactamente con el ladrillo de 1837 de la casa original. Mortero envejecido artificialmente. Yeso aplicado para igualar el desgate de las otras paredes. Detalles de camuflaje. Cuadros colgados sobre la pared nueva en posiciones que coincidían con marcas de clavos en otras paredes. Acumulación artificial de polvo. Una grieta deliberada en el yeso que coincidía con grietas similares en la casa. La construcción tomó 3 días, realizada por la noche, cuando el toque de queda significaba que nadie cuestionaría ruidos de construcción. Los trabajadores eran todos miembros de la Resistencia, muchos constructores profesionales. Removieron los escombros en bolsas pequeñas, dispersándolos en sitios de construcción legítimos a través de Harlem. Cada detalle fue meticulosamente planificado para no dejar evidencia. Cuando terminaron, Smith invitó a Corrie a inspeccionar. Ella entró a su dormitorio y literalmente no pudo ver la diferencia. La habitación parecía idéntica, solo ligeramente más pequeña. Pero la diferencia de 80 centímetros era tan sutil que incluso conociendo el cambio, su ojo no lo registraba como anormal. «Mide la habitación desde afuera de la casa», sugirió Smith. Corrie salió a Barthélemy Street, miró hacia su ventana del segundo piso, trató de calcular mentalmente las dimensiones desde la perspectiva externa. Era imposible. Las proporciones parecían correctas. «Ahora la prueba real», dijo Smith. Llamó a los 6 trabajadores de construcción. «Escóndanse en el espacio. Traten de hacer ruido». Los 6 hombres, todos más grandes que Corrie, se apretaron en el espacio de 4 metros cúbicos. Cerraron el panel. Smith y Corrie salieron del dormitorio. Cerraron la puerta. Esperaron en la sala. Silencio absoluto. Smith golpeó las paredes de la habitación de Corrie con un mazo, escuchando resonancias. Todas sonaban sólidas. Midió la habitación con cinta métrica, comparando con registros municipales que había falsificado para mostrar dimensiones incorrectas. «Si la Gestapo viene con planos originales de 1837, los descubriremos», admitió. Pero esos planos fueron destruidos en un incendio en 1890. Los registros municipales actuales coinciden con estas dimensiones. El costo del escondite: 800 florines holandeses, aproximadamente $450 en dólares de 1942. Pagado por donaciones de la red de resistencia. Cada florín representaba riesgo. Cada contribuyente un potencial arrestado. La primera prueba del escondite llegó una semana después. El sistema de alarma. Tener un escondite era inútil sin tiempo para llegar a él. La casa, Ten Boom, necesitaba un sistema de alerta temprana que pudiera dar a los refugiados los segundos críticos necesarios para desaparecer. Rolf Van Vliet, un ingeniero eléctrico en la Resistencia, diseñó el sistema. Era brutalmente simple, lo que significaba que era confiable. Instaló botones de alarma en múltiples ubicaciones. Uno en el taller de relojería, accesible para Corrie o Casper. Uno en la sala, donde Betsy pasaba la mayoría del tiempo. Uno en la cocina.
uno escondido bajo el mostrador en la entrada. Los botones estaban conectados por cables escondidos en las paredes a un timbre eléctrico en cada habitación de la casa, pero especialmente ruidoso en el dormitorio de Corrie, donde se ubicaba el escondite. Cuando alguien presionaba un botón, si veían agentes de la Gestapo acercándose, si clientes sospechosos hacían preguntas extrañas, si cualquier cosa parecía peligrosa, el timbre sonaba. Los refugiados tenían instrucciones simples. Al oír el timbre, abandonen todo: libros, comida, mantas, documentos. Dejen vasos de agua a medio tomar. Dejen zapatos en el suelo. Corran al segundo piso, al dormitorio de Corrie, al armario, a través del panel, al escondite. Cierren el panel. Silencio absoluto. Corrie estimó que el proceso, del timbre al silencio completo, debería tomar menos de 70 segundos para 6 personas. Era increíblemente ajustado. La Gestapo típicamente golpeaba puertas, esperaba 15 a 20 segundos, luego las derribaba. Eso daba tal vez 90 segundos totales. Los Ten Boom realizaron simulacros. Al principio eran desastrosos. Los refugiados, pánico, tropezaban en las escaleras, luchaban con el panel, se quedaban atorados en la abertura estrecha. Los primeros intentos tomaban 3 a 4 minutos, inaceptablemente lentos. Pero los refugiados aprendían rápido. La vida o muerte acelera el aprendizaje. Memorizaban cada escalón. Practicaban abriendo el panel en oscuridad total. Aprendían a respirar calmadamente en el espacio estrecho para no hiperventilar. Después de 2 semanas de simulacros, habían reducido el tiempo a 65 segundos. Luego a 58 segundos. El mejor tiempo registrado. 54 segundos. Del timbre al silencio completo con 6 personas escondidas. Pero Corrie sabía que los simulacros eran diferentes del pánico real. En entrenamiento, todos sabían que era práctica. En una redada real, el terror multiplicaría cada segundo. La primera redada real llegó en diciembre de 1942. La primera redada real, 3 de diciembre de 1942, 2:15 de la tarde. Corrie estaba en el taller ajustando un escape de reloj cuando vio a través de la ventana a 2 hombres con abrigos de cuero negro, uniforme no oficial de la Gestapo, acercándose a la puerta. Su mano golpeó el botón de alarma. El timbre explotó a través de la casa. Arriba, 4 refugiados, 3 judíos y un resistente holandés, buscado por la Gestapo, abandonaron su almuerzo. Platos llenos de sopa quedaron en la mesa. Un libro abierto. Una manta todavía caliente. Contó mentalmente: 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Los hombres llegaron a la puerta. Uno golpeó. Fuerte, autoritario. 10 Mississippi, 11 Mississippi, 12 Mississippi. Casper, moviéndose con la deliberación de un hombre de 86 años, caminó lentamente hacia la puerta. Cada segundo que ganaba era precioso. 20 Mississippi, 21 Mississippi, 22 Mississippi. Golpearon de nuevo. Abran, policía. 40 Mississippi, 41 Mississippi. Corrie podía escuchar pisadas corriendo arriba. ¿Demasiado ruidosas? ¿Los agentes las escuchaban? 50 Mississippi, 51 Mississippi. Casper abrió la puerta. «Buenos días, señores. ¿Cómo puedo ayudarles?» Su holandés era deliberadamente lento, con el acento de un hombre viejo. Los agentes entraron sin invitación. «Somos de la policía política», anunció el líder en alemán. «Hemos recibido reportes de actividades ilegales en esta dirección». Corrie tradujo para Casper, quien aparentaba no entender alemán, aunque lo hablaba perfectamente. Cada traducción compraba segundos.
60 Mississippi. 1 minuto. ¿Qué tipo de actividades?, preguntó Casper con genuina confusión. Están escondiendo judíos, dijo el agente directamente. Vamos a registrar esta casa. Señores, somos una familia cristiana. Ayudamos a quien necesite ayuda, pero no violamos la ley. Era técnicamente verdad. Según la ley de Dios, no violaban nada. Según la ley nazi, violaban todo. Los agentes se separaron. Uno comenzó a registrar la planta baja, abriendo armarios, moviendo muebles. El otro subió las escaleras hacia el segundo piso. Corrie sintió su corazón detenerse. 65 segundos habían pasado. ¿Suficiente? El agente entró al dormitorio de Corrie. Ella lo siguió, tratando de parecer cooperativa pero ansiosa, el comportamiento que los ocupadores esperaban. Él abrió el armario. Vio los zapatos alineados. Movió algunos, buscando trampillas. Su mano rozó el área donde estaba el panel deslizante, pero el panel estaba perfecto. Parecía pared sólida. Golpeó las paredes. Todas sonaron sólidas. El yeso amortiguaba perfectamente cualquier resonancia diferente. Midió mentalmente la habitación con su mirada. Las proporciones parecían normales. Detrás de la pared, a 80 centímetros de distancia, 4 personas contenían la respiración. Una mujer judía de 62 años con arritmia cardíaca sentía su corazón golpeando. Un joven resistente de 19 años apretaba sus manos para evitar temblar ruidosamente. Un sastre judío de 45 años rezaba silenciosamente el Shema. Una niña judía de 16 años cerraba sus ojos con tanta fuerza que veía estrellas. El agente pasó 10 minutos en la habitación. Buscó debajo de la cama, en el armario, detrás de muebles. Nunca encontró el escondite. Después de 40 minutos, ambos agentes se reunieron en la planta baja. «La casa está limpia», reportó uno. «Falsa alarma». Se fueron sin disculpas. Cuando la puerta se cerró, Corrie esperó 5 minutos completos, una eternidad, antes de subir y golpear suavemente en el panel con el código acordado. 3 golpes, pausa, 2 golpes. El panel se abrió. 4 caras pálidas, cubiertas de sudor, ojos salvajes de miedo contenido, emergieron del escondite. La mujer de 62 años colapsó inmediatamente, hiperventilando. Betsy la tendió en la cama, le dio agua, la calmó. El sistema había funcionado. 65 segundos habían sido suficientes, apenas. Esa noche, mientras Corrie yacía en su cama a centímetros del escondite que había salvado 4 vidas, calculó las matemáticas de supervivencia. 1 minuto, 60 segundos. La diferencia entre vida y muerte. Necesitaban ser más rápidos. La red se expande. Para principios de 1943, la operación de rescate de los Ten Boom había evolucionado de asunto familiar a red organizada. Lo que comenzó con una relojera improvisando ahora era un sistema con capacidad industrial. Corrie, quien nunca había manejado nada más complejo que un reloj de bolsillo, ahora coordinaba una operación que involucraba 80 direcciones seguras a través de Holanda, donde refugiados podían ser escondidos permanentemente. Granjas principalmente, también conventos, negocios, familias adineradas con mansiones grandes. 12 puestos de relevo donde refugiados esperaban transporte. La casa Ten Boom era el puesto principal en Harlem. Falsificadores produciendo documentos de identidad, cupones de racionamiento, pases de viaje, certificados de nacimiento, cualquier papel necesario para vida en Holanda ocupada. Corredores de fondos recogiendo donaciones de cristianos holandeses simpatizantes. La operación costaba aproximadamente 1.000 florines semanales, equivalente a $15.000 actuales.
guías que transportaban refugiados entre ubicaciones. Jóvenes principalmente, holandeses nativos, cuya apariencia aria y fluidez en el idioma evitaban sospechas. Informantes en la policía holandesa, la administración municipal, incluso algunos en la burocracia nazi de bajo nivel. Alertaban sobre redadas planeadas, documentos comprometidos, colaboracionistas peligrosos. El centro de esta red era la pequeña habitación en el tercer piso de Bartheljoriestraat 19, donde Corrie mantenía meticulosos registros en código. Nombres eran identificados solo por números. Direcciones usaban coordenadas de cuadrículas inventadas. Fechas estaban desplazadas por fórmulas matemáticas. Si la Gestapo capturaba estos registros, serían inútiles sin la clave de cifrado que Corrie memorizaba pero nunca escribía. La escala de la operación habría asombrado a los oficiales nazis si hubieran entendido. Para mediados de 1943, la red Ten Boom estaba moviendo 10 a 15 refugiados semanalmente. Cada refugiado representaba una vida salvada, una familia no rota, una soul no entregada a Auschwitz. Los refugiados llegaban por rutas variadas. Algunos eran referidos por rabinos que conocían la reputación de la familia. Otros llegaban desesperados, llamando puertas al azar, con suerte encontrando la correcta. Algunos eran enviados por otras células de resistencia cuando sus propios recursos se agotaban. Corrie desarrolló un protocolo de evaluación. Cuando llegaban refugiados nuevos, hacía preguntas aparentemente inocentes diseñadas para detectar infiltrados nazis. ¿Dónde adoraba en Ámsterdam? Judíos reales conocían nombres de sinagogas específicas. ¿Qué comía en Shabbat? Detalles de tradiciones familiares eran imposibles de falsificar. ¿Tiene familia que podamos contactar? Infiltrados típicamente alegaban familias completamente destruidas, evitando verificación. Era imperfecto. El margen de error significaba que ocasionalmente rechazaba gente genuina o aceptaba infiltrados potenciales. Pero Corrie confiaba en instinto desarrollado después de ayudar a cientos. Algo en los ojos, la postura, el miedo genuino versus el miedo actuado. En 18 meses de operación, nunca aceptó un infiltrado nazi. Esta racha de perfección era parte habilidad, parte suerte, completamente milagrosa según su perspectiva. Las vidas en el escondite. Las personas que pasaban por Bartheljoriestraat 19 experimentaban el terror de maneras que los sobrevivientes de guerra describen como únicas. No era el terror del campo de batalla, donde la muerte llega rápida. Era el terror de la invisibilidad forzada, donde cada respiración podría traicionarte, donde la vida dependía de convertirte en nada. El escondite de 80 centímetros, diseñado para emergencias de 2 a 3 horas, a veces albergaba personas por días completos cuando redadas múltiples hacían inseguro emerger. Las condiciones eran brutales. Espacio. Con 6 personas, cada una tenía aproximadamente 0,7 metros cuadrados. Imposible acostarse. Difícil sentarse sin tocar a otros. Permanecer de pie causaba que las piernas se hincharan dolorosamente después de horas. Aire, la ventilación. Pasiva era suficiente para sobrevivir, pero no para comodidad. El CO2 se acumulaba, causando dolores de cabeza, náuseas, desorientación. Después de 4 a 5 horas, el aire se sentía pesado, difícil de respirar. Temperatura. En verano, el espacio sin ventanas se convertía en horno. Temperaturas excediendo 35 grados Celsius. En invierno, sin calefacción, caía cerca de congelación. Los refugiados temblaban violentamente, pero no podían hacer sonido. Sanitación. No había baño. Para estancias cortas,
Las personas simplemente aguantaban. Para estancias largas, Corrie había colocado discretamente una lata. El olor en el espacio cerrado era horrible. Luz. Oscuridad absoluta. Sin ventanas, sin lámpara. La desorientación era inmediata. Las personas perdían sentido del tiempo. No sabían si habían estado escondidas 1 hora o 5. Sonido. Silencio absoluto era obligatorio. Sin hablar, sin movimiento, sin tos, sin estornudos. Los refugiados desarrollaban técnicas para suprimir reacciones involuntarias. Una mujer que necesitaba estornudar se pellizcaba la nariz tan fuerte que sangraba antes que arriesgar el sonido. Meyer Mosel, un joyero judío de 52 años, que pasó 3 días consecutivos en el escondite durante redadas múltiples en enero de 1944, después describió la experiencia. No era vida. Era suspensión entre vida y muerte. Cada músculo dolía. El aire quemaba los pulmones. El silencio era tan completo que escuchaba mi sangre moviéndose. Después de 12 horas, empiezas a alucinar. Ves luces que no existen. Escuchas voces. Tu mente se quiebra de la tensión. Pero lo que realmente te quebraba no era el dolor físico. Era saber que a centímetros de distancia, nazis estaban destrozando la casa, buscándote. Podías escucharlos hablando, riendo. Una vez escuché a un oficial nazi comentar lo cómodo que era el dormitorio de Corrie. Estaba literalmente tocando la pared detrás de la cual yo estaba de pie. El cuerpo humano puede soportar sorprendente dolor. La mente puede soportar terror sorprendente. Pero esa combinación, dolor físico más terror absoluto, más silencio forzado, eso revela algo sobre límites humanos. Sobrevives descubriendo que los límites son más flexibles de lo que pensabas. Eusi, una joven de 17 años que pasó 5 estancias en el escondite, desarrolló una técnica psicológica que enseñaba a otros refugiados. Me imaginaba que era agua. El agua no tiene forma. Se adapta al contenedor. No resiste. Fluye. Cuando el espacio se sentía demasiado pequeño, pensaba, soy agua. Lleno este espacio perfectamente. Cuando el aire se sentía demasiado pesado, pensaba, soy agua. No necesito aire de la misma manera. Cuando el miedo se volvía abrumador, pensaba, soy agua. El miedo fluye a través de mí, pero no me cambia. Suena tonto. Probablemente era delirio de privación de oxígeno. Pero funcionaba. Te separabas de tu cuerpo. Tu cuerpo estaba en ese espacio terrible, pero tu mente estaba en otro lugar. Así sobrevivías. No todos sobrevivían psicológicamente. Un hombre de 60 años desarrolló claustrofobia tan severa que después de una estancia de 6 horas en el escondite, prefirió arriesgarse a deportación antes que entrar de nuevo. Corrie lo movió a una ubicación de granja, donde el espacio no era limitación. Una mujer de 34 años desarrolló mutismo después de una estancia de 8 horas. No había hablado por 2 semanas cuando finalmente fue transportada a una dirección permanente. Médicos de resistencia diagnosticaron shock traumático. Eventualmente recuperó el habla, pero nunca los recuerdos de esas 8 horas. Su mente los había borrado como autodefensa. Los niños eran especialmente vulnerables. Mary, de 8 años, desarrolló una técnica de afrontamiento que preocupaba a Corrie. Se separaba mentalmente tan completamente durante las estancias en el escondite que emergía sin recuerdo alguno de haber estado allí. Su mente simplemente saltaba ese tiempo, creando amnesia protectiva. Pero la mayoría de refugiados se adaptaban. Humanos son increíblemente adaptables cuando la alternativa es muerte. Desarrollaban rituales mentales, técnicas de respiración, meditaciones. Se volvían expertos en inmovilidad absoluta, estatuas vivientes.
y cuando emergían, panel abriéndose, luz inundando, aire fresco entrando, la liberación era casi espiritual. Varios refugiados describieron llorar incontrolablemente, no de tristeza, sino de puro alivio físico. Corrie veía este trauma repetidamente y se sentía devastada cada vez. Estas no eran personas acostumbradas a privación, eran tenderos, maestros, doctores, padres. La guerra los había transformado en criaturas aterrorizadas, escondidas en paredes. Pero también las veía recuperar humanidad cuando el peligro pasaba. Emergían del escondite, temblaban, lloraban, luego gradualmente volvían a sí mismos. Comían, hablaban, reían incluso. La resiliencia humana constantemente la asombraba. Lo que no sabía era que pronto experimentaría ese escondite desde adentro. La traición. Jan Vogel era un joven holandés de 22 años, desempleado, oportunista, moralmente flexible de maneras que la ocupación nazi explotaba. En 1943 se convirtió en informante para la Gestapo, reportando actividades de resistencia a cambio de dinero y favores. Para febrero de 1944, Vogel había escuchado rumores sobre una familia de relojeros en Haarlem que ayudaba a judíos. Los rumores no especificaban direcciones, pero identificaban la calle: Barthel-Joris-straat. Vogel desarrolló un plan ingenioso. Se presentaría como un judío buscando ayuda. Identificaría la operación. Luego reportaría a sus contactos en la Gestapo. Era traición premeditada con calculación financiera. La Gestapo pagaba 7 florines con 50 por judío reportado. Más bonos por redes de resistencia desmanteladas. El 28 de febrero de 1944, Vogel tocó la puerta de Barthel-Joris-straat 19. Corrie respondió: «Necesito ayuda», dijo Vogel. «Soy judío. Mi esposa fue arrestada. Me están buscando. Escuché que esta casa...». Corrie, usualmente cautelosa, notó algo extraño. Los ojos del hombre eran demasiado calmados. Su historia era demasiado genérica. Pero estaba enferma con influenza. Tenía fiebre de 39 grados Celsius. Su juicio estaba comprometido. «¿Dónde vive normalmente?», preguntó. «Ámsterdam», respondió Vogel rápidamente. Demasiado rápidamente. «¿Qué sinagoga?». «La grande, la principal». Respuesta vaga. «Espere aquí», dijo Corrie sin invitarlo a entrar. Cerró la puerta, planeando verificar su historia a través de sus contactos en Ámsterdam. Pero antes que pudiera hacer la llamada, su fiebre empeoró dramáticamente. Colapsó en su cama, delirio de temperatura alta. Betsy, preocupada por su hermana, no siguió el protocolo. Permitió que Vogel entrara brevemente para darle una dirección alternativa donde podría buscar ayuda. Fue un error fatal basado en compasión. Vogel memorizó todo: el taller de relojería, el diseño de la casa, los nombres de los miembros de la familia que vio, el hecho de que había refugiados claramente escondidos. Vio ropa extra, platos adicionales. Esa tarde, Vogel reportó a la Gestapo. El teniente Willemse, oficial a cargo de operaciones antirresistencia en Haarlem, ordenó una redada inmediata. 28 de febrero de 1944. La redada, 12:30 de la tarde. Corrie estaba en cama, todavía con fiebre alta. En la casa había actualmente 6 refugiados, 4 judíos, 2 mujeres, 2 hombres y 2 resistentes holandeses buscados por la Gestapo. El timbre de alarma explotó. Corrie, desorientada por fiebre, inicialmente no comprendió. Luego, el adrenalina la golpeó. Redada. Abajo, Casper había visto los autos de la Gestapo detenerse afuera. 3 vehículos, 8 oficiales. Era mucho más grande que las redadas anteriores. Los 6 refugiados se movieron.
Habían practicado docenas de veces. Abandonaron todo. Libros abiertos, café todavía caliente, mantas en sofás. Corrieron, escaleras arriba, mientras los nazis golpeaban la puerta. 52 segundos, todos adentro. Panel cerrado. La Gestapo derribó la puerta. Entraron gritando en alemán y holandés. ¡Nadie se mueve! ¡Esta casa está bajo arresto! El Oberscharführer Willemse subió directamente al segundo piso, al dormitorio de Corrie. Encontró a Corrie en cama, obviamente enferma, sudando con fiebre. «Sabemos que esconde judíos», anunció. «Dígame dónde están y habrá misericordia. Resista y todos mueren». Corrie, debilitada pero clara, respondió: «No hay nadie aquí excepto mi familia». Willemse comenzó el registro más metódico que los nazis habían realizado en esa casa. No era redada de rutina. Era operación planificada basada en inteligencia específica. Trajeron herramientas, mazos, sondas, instrumentos de medición. Golpeaban paredes sistemáticamente, escuchando resonancias huecas. Medían habitaciones, comparaban con dimensiones externas. Pasaron 6 horas registrando. Destrozaron la casa. Derribaron paneles. Arrancaron tablas de piso. Vaciaron armarios completamente. En el escondite, 6 personas permanecían absolutamente inmóviles. Podían escuchar todo. Mazos golpeando paredes. Oficiales nazis gritando. Muebles siendo destrozados. La mujer de 62 años con arritmia sentía su corazón latiendo irregular. Apretaba su mano contra su pecho, tratando de silenciar lo que sentía como sonido audible. El joven de 19 años mordía su camisa para evitar jadear por aire. La niña de 16 años rezaba silenciosamente, lágrimas corriendo por su cara que no podía limpiar sin moverse. Willemse entró al dormitorio de Corrie repetidamente. Golpeó las paredes con mazo. La pared falsa sonaba sólida. El yeso amortiguaba perfectamente la resonancia diferente. Midió la habitación. 3 metros por 3,2 metros. Los documentos municipales falsificados mostraban dimensiones idénticas. Miró por la ventana, calculando mentalmente dimensiones externas. Coincidían. A las 6:30 de la tarde, después de 6 horas, Willemse admitió derrota. «Sé que están aquí», gritó al aire. «Encontraremos su escondite. Solo es cuestión de tiempo». Pero había fallado. Arrestó a toda la familia Ten Boom. Casper, Corrie, Betsy, Willem, que había visitado ese día, más 30 personas encontradas en la casa, incluyendo clientes de relojería y trabajadores de resistencia. Lo que Willemse no sabía era que había dejado 6 personas en el escondite, sin comida, sin agua, sin manera de salir sin ayuda externa. El rescate. Las 6 personas en el escondite esperaron en oscuridad y silencio hasta pasada la medianoche antes de atreverse a susurrar. ¿Se fueron?, preguntó alguien, voz apenas audible. «Creo que sí», respondió otro. Intentaron abrir el panel desde adentro. No podían. El mecanismo requería presión desde afuera. Estaban atrapados. Tenían pequeñas cantidades de agua. Corrie siempre mantenía botellas en el escondite para emergencias, pero sin comida, sin manera de contactar ayuda. Meyer Mosel, el joyero de 52 años, tomó control. «Conservamos energía, mínimo movimiento, racionamos el agua. Alguien vendrá». «¿Y si no viene nadie?», preguntó la niña de 16 años. «Vendrán», insistió Mosel con confianza que no sentía. Afuera, la red de resistencia había notado los arrestos. La redada era imposible de ocultar. 30 personas arrestadas, autos de Gestapo por horas. Vecinos habían visto todo. Pero la resistencia no sabía si el escondite había sido descubierto. No sabían si había gente atrapada o si todos habían sido capturados.
Rolf Van Vliet, el ingeniero eléctrico, tomó la decisión. Tenemos que verificar. Si hay personas en el escondite, morirán de deshidratación en días. Era inmensamente riesgoso. La Gestapo típicamente dejaba vigías después de redadas grandes, esperando que cómplices regresaran. Acercarse a la casa podría significar arresto inmediato. A las 2 de la mañana del 1 de marzo, 47 horas después de la redada, Van Vliet se acercó a Barthélemy-Straat 19. Observó por 30 minutos. No vio vigías. Los nazis, excedidos en personal y recursos, no habían dejado vigilancia. Entró por la puerta trasera con ganzúa. La casa estaba destruida. Muebles volcados, paredes dañadas, papeles esparcidos. Subió al segundo piso. ¿Hay alguien?, susurró en el código que los refugiados conocían. Desde dentro del escondite. ¡Sí! 6 personas. No podemos salir. Van Vliet abrió el panel. 6 personas emergieron, deshidratadas, traumatizadas, pero vivas. Habían estado encerradas 47 horas. Los evacuó inmediatamente a direcciones seguras. Para las 4 de la mañana, todos estaban ocultos en ubicaciones a través de Haarlem. La Gestapo nunca supo que habían estado a centímetros de capturar a 6 personas durante su redada de 6 horas. Los 6 sobrevivieron la guerra. Todos testificaron después sobre sus 47 horas en el escondite de 80 centímetros, como la experiencia más aterrorizante de sus vidas, superando incluso años subsecuentes en escondites de granja. Consecuencias. Casper ten Boom, de 84 años, murió en prisión de Scheveningen 10 días después del arresto. Su salud, ya frágil, colapsó bajo condiciones de prisión nazi. Murió el 9 de marzo de 1944. Sus últimas palabras, según prisioneros que lo escucharon: «Será un honor dar mi vida por el pueblo de Dios». Corrie y Betsy fueron transferidas a campos de concentración. Primero Vught en Holanda, luego Ravensbrück en Alemania. Betsy murió en Ravensbrück el 16 de diciembre de 1944, días antes de la liberación del campo. Corrie sobrevivió por error clerical. Fue liberada el 28 de diciembre de 1944, una semana antes de que todas las mujeres de su edad fueran ejecutadas. El error administrativo la salvó. Después de la guerra, Corrie dedicó su vida a hablar sobre perdón, reconciliación y la experiencia del Holocausto. Escribió El refugio secreto en 1971, que vendió millones de copias y fue adaptado a película en 1975. Vivió hasta 1983, muriendo a los 91 años, habiendo compartido su historia en más de 60 países. Los registros de posguerra, compilados por historiadores holandeses, y el Instituto NIOD para Estudios de Guerra, Holocausto y Genocidio, estiman que la red ten Boom salvó aproximadamente 800 vidas judías durante la ocupación nazi. El número exacto es imposible de determinar. Muchos registros fueron destruidos. Muchos sobrevivientes nunca supieron el nombre de sus salvadores. Pero 800 es la estimación conservadora basada en documentación disponible y testimonios de sobrevivientes. En 1967, Corrie fue honrada por Yad Vashem como justa entre las naciones, el honor israelí para no judíos que arriesgaron vidas salvando judíos durante el Holocausto. Jan Vogel, el traidor, fue arrestado después de la guerra, juzgado por colaboración y ejecutado en 1945. La casa en Barthélemy-Straat 19 ahora es el Museo Corrie ten Boom. El escondite permanece, exactamente como fue construido en 1942.
Visitantes pueden entrar al espacio de 80 centímetros, sentir la claustrofobia, imaginar 47 horas allí. Es experiencia profundamente perturbadora. El espacio que salvó decenas de vidas se siente como tumba. Análisis. ¿Por qué funcionó? La operación de rescate de los Ten Boom tuvo éxito donde miles de esfuerzos similares fallaron por varias razones. 1. Ingeniería superior. El escondite diseñado por Herman Smith era técnicamente superior a casi todos los construidos en Holanda ocupada. La mayoría de escondites eran improvisaciones obvias: áticos, sótanos, espacios bajo pisos. La Gestapo los encontraba en minutos. El escondite Ten Boom violaba asunciones nazis sobre dónde buscar. Paredes externas eran consideradas imposibles de modificar sin evidencia externa. Smith demostró que era posible con suficiente habilidad. 2. Práctica obsesiva. Los simulacros constantes significaban que refugiados podían alcanzar el escondite en menos de 60 segundos, incluso bajo pánico absoluto. La mayoría de operaciones de rescate no practicaban, resultando en errores fatales durante redadas reales. 3. Posición central. Paradójicamente, estar en pleno centro de Haarlem era ventaja. La Gestapo asumía que operaciones de resistencia estaban en áreas remotas, no frente a cafés frecuentados por nazis. 4. Cobertura de relojería. La relojería legítima proporcionaba razón constante para tráfico de personas. Clientes entrando y saliendo todo el día hacían imposible para observadores distinguir clientes reales de refugiados. 5. Apariencia inofensiva. Corrie era mujer soltera de mediana edad, religiosa, sin historia de activismo político. Los nazis consistentemente subestimaban mujeres, especialmente mujeres mayores. Era sesgo que la red explotó brillantemente. 6. Red descentralizada. La operación no tenía punto único de fallo. Si un nodo era comprometido, otros continuaban. Cuando los Ten Boom fueron arrestados, la red siguió, operando bajo otros líderes. 7. Motivación religiosa genuina. La familia no operaba por ideología política o ganancia. Su motivación era fe religiosa profunda, que consideraba ayudar a judíos como mandato divino literal. Esta sinceridad hacía difícil para interrogadores nazis quebrar su determinación. El legado. La historia de Corrie Ten Boom y el escondite de 80 centímetros representa algo más profundo que una operación de rescate exitosa. Representa la resistencia de gente ordinaria contra mal extraordinario. Los nazis construyeron un sistema industrial de muerte apoyado por toda la maquinaria del Estado moderno. Trenes, burocracia, fábricas, tecnología. Contra esto, personas como los Ten Boom tenían solo sus manos, su ingenio y su fe. Que 800 vidas fueran salvadas por una familia de relojeros operando desde una casa estrecha en una calle holandesa demuestra que el totalitarismo, sin importar cuán poderoso, tiene vulnerabilidades que personas determinadas pueden explotar. El escondite de 80 centímetros era pequeño. 800 centímetros cúbicos de espacio que se sentía como tumba. Pero ese espacio minúsculo derrotó al Tercer Reich más efectivamente que muchas operaciones militares. Porque cada vida salvada era victoria que los nazis no podían revertir. Hermann Göring, segundo de Hitler, dijo famosamente: «Cuando escucho la palabra cultura, saco mi revólver». Corrie Ten Boom, relojera de 50 años, respondió: «Cuando escucho sobre personas necesitando ayuda, abro mi puerta». Al final, la puerta derrotó al revólver. No por ser más fuerte, sino por ser más persistente. Epílogo. El encuentro final. En 1947, 3 años después de su liberación de Ravensbrück, Corrie Ten Boom
Hablaba en una iglesia en Múnich sobre perdón. Después de su charla, un hombre se acercó. Ella lo reconoció inmediatamente. Uno de los guardias más crueles de Ravensbrück, presente cuando Betsy murió. «Fräulein», dijo él en alemán, «qué maravilloso mensaje sobre perdón de Dios. Yo también era guardia en Ravensbrück, pero me he convertido en cristiano. Sé que Dios me ha perdonado por las cosas terribles que hice allí, pero me gustaría escucharlo de usted. ¿Me perdonará?». Extendió su mano. Corrie se quedó paralizada. Podía predicar perdón, pero ¿practicarlo? Este hombre representaba todo lo que había destruido su familia, matado a su hermana, quebrado su vida. Por 5 largos segundos, Corrie después escribió, que parecieron horas, luchaba con la cosa más difícil que había hecho en mi vida. Finalmente, mecánicamente, extendió su mano y tomó la de él. En el momento que lo hice, escribió, algo increíble sucedió. Una corriente comenzó en mi hombro, corrió por mi brazo, saltó a nuestras manos unidas. Entonces, este calor sanador pareció inundar todo mi ser, trayendo lágrimas a mis ojos. «Te perdono, hermano», lloré. «Con todo mi corazón te perdono». La lección del escondite de 80 centímetros no era solo sobre supervivencia física. Era sobre preservar humanidad en condiciones diseñadas para destruirla. Los nazis trataron de reducir personas a números, a objetos, a menos que nada. Pero en ese espacio imposiblemente pequeño, donde 6 personas se apretaban sin poder moverse, sin poder hablar, sin poder existir visible, la humanidad persistía. Porque aunque estaban físicamente aprisionados, mentalmente permanecían libres. Y esa libertad mental, esa humanidad preservada, permitía después algo más milagroso que la supervivencia. Permitía perdón. El escondite de 80 centímetros salvó cuerpos. La fe que lo construyó salvó almas. Los nazis nunca sospecharon que una relojera escondía 800 judíos en una habitación secreta, porque subestimaron fundamentalmente lo que humanos ordinarios pueden lograr cuando eligen resistir. Willemse, el oficial de Gestapo, pasó 6 horas buscando un escondite a centímetros de su alcance y nunca lo encontró. Murió en 1945, sin saber que había estado tan cerca. Hermann Schmidt, el arquitecto que construyó el escondite, sobrevivió la guerra y después diseñó memoriales del Holocausto, aplicando su genialidad de construcción a preservar memoria en lugar de preservar vidas. El escondite permanece. Barthel-Joris-Straat 19 está abierto para visitantes. Puedes entrar al espacio de 80 centímetros, sentir las paredes presionando, imaginar 47 horas, tratar de comprender. Pero nunca completamente entenderás, porque lo que sucedió en ese espacio trasciende comprensión física. Era matemática espiritual. Como cero espacio contenía infinito coraje. Como silencio absoluto gritaba resistencia. Como 80 centímetros derrotaron un imperio. La última palabra pertenece a Corrie, escrita en su diario en 1974, 3 años antes de su muerte. La gente pregunta cómo pudimos hacer lo que hicimos. ¿Cómo pudimos arriesgar todo por extraños? La respuesta es simple. No eran extraños. Eran personas creadas a imagen de Dios. Y cuando ves a Dios en cada rostro, no hay preguntas sobre ayudar. Solo hay obediencia. El escondite de 80 centímetros permanece. Testamento silencioso a lo que sucede cuando personas ordinarias deciden que la fe requiere acción, que el amor requiere riesgo, que la humanidad requiere resistencia. Los nazis construyeron Auschwitz, Treblinka, Sobibor, máquinas industriales de muerte que mataron millones. Contra eso,
Corrie ten Boom construyó un escondite de 80 centímetros que salvó 800. Un espacio imposiblemente pequeño. Una victoria imposiblemente grande. Los nazis nunca lo sospecharon, nunca lo entendieron, nunca lo encontraron, y por eso perdieron.